presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal, en este momento, este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires. Que saben, hay muchas novedades para este mes de abril. Claro, porque le queremos comentar que, por ejemplo, está la gran propuesta del Asturiano Team 60. Todos los martes, de 9 a 12, se lleva adelante Asturiano Team 60 en nuestra sede social de la calle Solís 475, aquí, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también todos los viernes de 14 a 17 horas en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, también sus descendientes. Recuerden que las actividades que se realizan son, entre otras, estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, mucho más. Para consultar por esta actividad del Asturiano Team 60, tienen que escribir a este correo electrónico: asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le damos mayor información al respecto. Bien, otro tema también que les quiero contar. Hoy a las 20 horas se va a realizar una nueva edición del Gran Festival Celta en nuestra sala teatral Alejandro Casona, allí en la calle Solís al 400. La actuación de Bardos Folk, también de The Clovers, y un cierre con las integrantes de Céltica Argentina, que realmente es espectacular. Así que realmente 3 propuestas artísticas en una noche como la de hoy. Recuerden también que aquellos que se acerquen hoy, un ratito antes por boletería, directamente se acercan y pueden adquirir la entrada. Recuerden, arranca a las 20 horas, un ratito antes, para pasar por la boletería y disfrutar de esta gran propuesta también. Bien, les quiero contar que el próximo sábado arranca el Té Canasta, en una propuesta de Té Canasta muy especial, este tradicional Té Canasta del Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Como siempre, un éxito, lo que es el Té Canasta, porque realmente se junta muchísima gente, damas, caballeros, disfrutan un sábado por la tarde muy, pero muy particular. Así que enhorabuena la propuesta que está ya preparada para el próximo sábado 13 de abril a las 2 de la tarde, este tradicional Té Canasta allí en el Campo Covadonga. Pero además, el próximo sábado, también 13 de abril, a las 15 horas, en la sala Alejandro Casona, en la sede social, en Solís al 400, se va a realizar el baile de época, La Edad Dorada. Algo bellísimo que ustedes no pueden dejar de disfrutarlo. Acérquense también porque realmente vale la pena. Les cuento que el sábado 20 de abril, a las 21, se va a presentar también en la sala Alejandro Casona de la calle Solís el gran pianista argentino Horacio Labandera, que va a interpretar obras clásicas de Alemania y de Estados Unidos. Vamos a estar escuchando obras de Mozart, de Mendelssohn, de Gershwin y de Beethoven. Ténganlo en cuenta. Sábado 20 de abril, las entradas están a la venta también en la administración, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, allí en la calle Solís, para que lo tengan en cuenta. Otro tema también muy importante. Está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, como es de público conocimiento. Damas, caballeros, sin distinción de edades, grandes, medianos, chicos, todos se pueden sumar a este prestigioso coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Cómo tienen que hacer? Medios de contactos, muy fácil. Por mail, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. informativos @centroasturianobsas.org.ar. Pero además hay un teléfono de muy fácil numeración que pueden estar llamando hoy también, Hoy sábado no interesa, hoy, mañana lo pueden hacer.
11 51 58 58 58. Lo reitero, 11 51 58 58 58. Se llaman de un teléfono fijo, un teléfono de base, desde la casa. En vez del 11 marcan el 15. ¿Estamos de acuerdo? 15 51 58 58 58. Pero hoy en día todos utilizamos celular, mucho más fácil y más rápido realmente. Atención amigos, porque esta semana el centro asturiano tiene una gran movida, como ya nos tiene habitualmente, como nos tienen acostumbrados. Pero, claro, hay visitas que vienen de Asturias, ¿eh? Y el próximo domingo 14 de abril se viene la gran fabada del 111º aniversario de la institución, es decir, 111 años del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y para charlar de este tema, la tenemos aquí en Preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es nuestra querida amiga Pilar Simón. Hola Pilar, buen día, Oscar te saluda, ¿cómo va? Hola Oscar, buen día, muy bien, ¿y vos? Muy bien, qué gusto tenerte en el programa, Pilar. Gracias por este ratito, ¿eh? No, al contrario, gracias a vos. Bueno, gracias. Bueno, yo acá estoy comentando, 14 de abril, viene la gran fabada de este nuevo aniversario Capicúa, 111 años del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero bueno, contanos un poquito porque hay una propuesta muy especial para ese día 14 que arrancan, creo que con la Santa Misa, ¿es así, no es cierto? Sí, antes de la misa calculo que va a empezar también el torneo de bolos. Bien. Viene algún jugador de Asturias para participar del torneo. Bien. Y después sí, vamos a tener la tradicional misa con la procesión del ramo que llevan los integrantes del conjunto Pelayo. Sí. Luego pasaremos al primer piso, que bueno, sabes que siempre antes de las 2 de la tarde es difícil que podamos empezar a comer. Es cierto. Y este año tenemos invitados especiales. Vienen desde Asturias la directora general de Migración y Reto Demográfico, la señora Olaya Gómez Romano, y la presidente de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso. María Antonia ya ha venido unas cuantas veces aquí a la Argentina, pero para Olaya es su primer visita. Así que esperemos que lo pasen bien y que se vayan llevando un buen recuerdo. Van a viajar también después a La Plata y a Mar del Plata. Bien, perfecto, excelente. Y aparte, es muy importante que funcionarios de Asturias estén presentes también para los 111 años de la institución. Sí, y aparte van a estar también el día viernes, que es la entrega de las medallas a los socios que cumplen 25, 75 y 50 años con la institución. Este es uno de los actos más importantes que tiene la institución durante el año, porque ahí homenajeás a la gente por la permanencia más que nada, y por la fidelidad que tienen hacia el centro asturiano, por el cariño. Realmente es un acto muy emotivo. Y ellas van a estar presentes también. Eso va a ser el día viernes 13. Viernes 12. Viernes 12. En la sede de Solís. Viernes 12. En la sede de Solís. En la calle Solís, al 400. Y quiero hacerte un comentario que ojalá fuera así, pero lamentablemente no. Decime. Vos dijiste que a los té canasta vienen los caballeros, pero realmente caballeros nunca viene nadie. No, bueno, hay que sumarlos entonces. ¿Qué pasa con los hombres? Pero no se quieren juntar con las mujeres. Bueno, vamos a tener que armar algo. Mira, ¿sabés qué vamos a hacer? En vez de un té canasta para las damas, vamos a armar un café canasta para los caballeros y con alguna... Claro, un café truco. Un café truco. Mousse, lo que quieran. Escuchame, me está gustando la idea, Pilar, me está gustando la idea. ¿Por qué no proponerle a la comisión directiva un café truco para los caballeros y otros juegos que sean para caballeros y que se sumen también, porque me parece enhorabuena Pilar, El truco, el mus, el subastado, lo que sea que quieran jugar, los invitamos siempre, pero no quieren juntarse con nosotras, son reacios. Bueno, pero bueno, mira lo que me estoy enterando, así que, bueno, pero lo más importante, ¿sabés qué, Pilar? Que es un momento social, un momento de relajación, que se disfrutan Por quienes, supuesto, quienes van te digo que las señoras
me dicen, cuando vienen, dicen, ay, no sabes las ganas que teníamos de que fuera el segundo fin de semana, Claro, así podemos venir. claro, Lo bien, disfrutan, claro. realmente que lo disfrutan. Sí, Y sí, a sí. nosotros eso nos llena de orgullo porque quiere decir que las tratamos bien, Pero que claro, pasan una linda tarde, sí, así sí. que para nosotros es súper gratificante. Perfecto. Así que Pilar, para tenerlo en cuenta, viernes 12 de abril, ¿en qué horario Mm. arranca aproximadamente la entrega de medallas allí en la sala Alejandro Casona? 19:30, 18 horas. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Después, también no olvidarse, el té canasta, el sábado 13 de El abril a las día 14 sábado a partir horas. a las 14. Bien, Correcto. correcto. Y Y después el domingo, a sí, partir de las 12 del mediodía, es la misa y sí. antes va a empezar el torneo de bolos. Bien, correcto. Y después la gran fabada en el primer piso, como ya es costumbre del centro asturiano. Pilar, te pregunto también para saber, aquellos amigos que nos están Mm, escuchando en estos momentos en el programa, si sí. alguno quiere estar en contacto con la institución, directamente que se comuniquen con el 11 51 58 58 58. Es así, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Bien, Ahí los van a atender y si quieren adquirir las entradas para la fabada, y les van a explicar cómo lo tienen que hacer, cuál bien, es el costo, ahí le van bien. a explicar todo lo que quieran saber. Perfecto, Y después perfecto. otro comentario que te quiero hacer es que para el domingo siguiente, que sería 14 y 7, 21, Sí, sería es la misa en el Panteón. en el Panteón, La perfecto. misa por los socios fallecidos. Bien, correcto. ¿A qué hora va a ser la misa, Pilar? A las 12 del mediodía. Ahí en el cementerio de la Chacarita. Perfecto, perfecto Sí, entonces, en el correcto. Panteón del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así es, así es. Así que, bueno, así que una agenda completísima, amigos, para tenerlo en cuenta. Y vienen visitas de Asturias, funcionarios del gobierno de Asturias que van a estar presentes también. Así que, bueno, Pilar, te quiero felicitar porque siguen trabajando vos, toda la comisión directiva, Toda la comisión todos, directiva, sí, todos, todos. trabajamos todos, y la verdad que nos cuesta porque la situación del país es difícil, Sí, no somos la excepción, claro. pero seguimos sumando actividades y podemos seguir haciendo obras, así que Bien, estamos eso es contentos importante. porque pese a todo seguimos creciendo. Exactamente, ustedes no son un equipo, son un seleccionado, que es mucho más que un equipo, realmente, ¿eh? Así que por eso, por Bueno, eso, muchas por eso. gracias, muchas Bueno, mi gracias. querida Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Y mira, para cerrar la charla contigo, vamos a disfrutar de dos jóvenes que tiene que ver una cierta descendencia también y lo sienten adentro de Asturias, que son los hermanos Agüeros, Sergio y Nando Perfecto, Agüeros. Y esta versión de su me encantan. Asturias, por eso yo sabía, su Asturias del alma. ¿Qué te parece la idea? ¿Está? Bárbaro, me parece perfecto y de agradecida soy yo que me haya llamado y bueno, muchísimas gracias por todo. No, gracias a vos, Pilar. Quedamos en línea privada, no me cortes. Un beso enorme y buen fin de Bueno, un semana. besito grande. Gracias, Muchas gracias. gracias, Gracias a vos. igualmente, cariños. Gracias. Pilar Simón preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, señoras y señores, protagonista del día aquí en nuestro programa, Nando Agüeros, Sergio Agüeros, su Asturias del alma. Vamos con la música.